a todos, junto a ustedes, Radio Francia. Somos Tarpu Yachay. Ayinsuka Yaktamunazka. Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Bienvenidos a su programa Radial Ondas Ambientales. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes algunos conocimientos e información sobre temas ambientales. Este espacio está dedicado a la promoción y difusión de la educación ambiental. Seguidamente los acompañaremos con reflexiones, conceptos y entretenidas conversaciones. El día de hoy vamos a aprender sobre el manejo de residuos biocontaminados productos del SARS-CoV-2. Mi nombre es Brigitte Eudor y con la colaboración de Brian Bardales comenzamos. Hola, soy Brian Bardales. Continuamos con la programación ambiental de Tarpu Yachay Sembrando Conocimiento. Tal vez pocos recuerden que pasaron dos fechas muy importantes. El día 10 de diciembre fue el Día de los Derechos Humanos y el día 11 de diciembre fue el Día Internacional de las Montañas. El día de hoy, 12 de diciembre, se celebra el Día de la Aprobación de Acuerdo de París. Fue aprobado el 12 de diciembre del 2015 mediante la COP21 de París, donde alcanzaron un acuerdo histórico para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. El Acuerdo de París se basa en la Convención y por primera vez hace que todos los países tengan una causa común para emprender esfuerzos para combatir el cambio climático, para ayudar a los países en desarrollo a hacerlo, y como tal, traza un nuevo rumbo en el esfuerzo climático mundial. Enhorabuena, Brian. ¿Y cuál fue el objetivo? El objetivo del Acuerdo de París fue el de reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático,
manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo de los 2 grados centígrados, por encima de los niveles preindustriales, y proseguir con los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados. También la de aumentar la capacidad de los países para hacer frente a los efectos del cambio climático y lograr que las corrientes de financiación sean coherentes con un nivel bajo de emisiones de gases de efecto invernadero. ¡Wow! ¡Qué interesante, Brian! Y dime, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero reciben su nombre porque, de manera semejante en que las paredes de vidrio elevan la temperatura interior de los invernaderos, conducen al aumento de la temperatura de la superficie de la Tierra al interactuar con la energía que proviene del Sol. Un gas de efecto invernadero es un gas atmosférico que absorbe e emite radiación dentro del rango infrarrojo. Los principales GI en la atmósfera terrestre son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el ozono. ¿Y qué pasa si aumentan los gases de efecto invernadero? Si hay un aumento de los GI, las principales consecuencias del efecto invernadero son el aumento de la temperatura media de la Tierra, de 0,2 grados centígrados por decenio, reducción de la superficie de glaciares y, como consecuencia, elevación del nivel del agua de los mares y océanos. ¿Y qué tiene que ver el efecto invernadero con el cambio climático? Pues, a mayor concentración de gases de efecto invernadero, mayor será la retención de calor, y esos gases extra incrementan el efecto invernadero natural y provocan el calentamiento global, que da lugar a un cambio global en el clima. A continuación, escucharemos una canción, ¿Dónde jugarán los niños?, de la agrupación Maná. Esta canción está escrita a favor del planeta y a la lucha por el medio ambiente. Las letras de esta canción es un recordatorio del inseguro y temible planeta que le estamos dejando de herencia a las futuras generaciones.
pronóstico del tiempo. Mi nombre es Javier Rivera y formo parte del equipo Tarpu Yachay. A continuación les presentaré el pronóstico del tiempo para esta semana. Según los datos del Cenami, para Cerro de Pasco tendremos una temperatura de 9 grados por la mañana, presentándose un alto índice de radiación solar, con un viento de 9 km por hora y con un 90% de probabilidad de lluvia. Y por la tarde, la temperatura descenderá a 1 grado con vientos dirigidos al sureste con una humedad del 98%. Así que a tomar sus precauciones. Mi nombre es Silvia Villanueva y para dar inicio a este segmento vamos a ponernos a pensar en ¿qué estamos haciendo en esta pandemia? No mucho, ¿verdad? Ya que nuestras actividades cotidianas se han ido limitando, ya que no podemos salir como acostumbrábamos y porque es necesario respetar los protocolos de seguridad a fin de cuidarnos de enfermarnos. Pero si nos ponemos a pensar un poco más a detalle esta información, podemos darnos cuenta que al estar en nuestras casas de manera constante y no poder salir, harán que la cantidad de residuos aumente considerablemente a la que era antes. Sin embargo, la disposición de estas sigue siendo lo mismo, pues todos nuestros residuos llegan a parar a un solo contenedor, sin darle el tratamiento respectivo, y en épocas de pandemias lo que más se desecha son las mascarillas, guantes, envases de desinfectantes, entre otros. Por lo general, los residuos son sustancias o productos en estado sólido o semisólido. Quien lo genera debe disponerlos para ser manejado a través de los procesos establecidos. Al margen de que la pandemia haya traído efectos a la salud, estos también tienen repercusiones sobre nuestro medio natural. Por eso, el tema que trataremos el día de hoy serán los aspectos medioambientales que el COVID ha traído en función a la cantidad y tipo de residuos. Un día como hoy. Un día como hoy, 12 de diciembre. En 1531 aparece la Virgen de Guadalupe en México. 1861 se inaugura el Cementerio General Vaquijano del Callao. 1951 el Papa Juan Pablo VI declara a la Virgen de Guadalupe la patrona de los estudiantes del Perú. 2000 Japón informa que el expresidente peruano Alberto Fujimori está inscrito en el registro civil de ese país y que no atenderá el pedido de extradición realizado por el gobierno peruano. Todo esto sucedió un 12 de diciembre, un día como hoy. Hola, mi nombre es Jessica Gutiérrez y soy parte del equipo de Tarpu Yachay, y junto a María Cruz detallaremos sobre los aspectos ambientales en función a la emisión de residuos sólidos a efectos del COVID-19. Recordemos que la semana pasada tratamos de temas relativos a los residuos sólidos que generamos diariamente, y hoy hablaremos de algunos similares que tienen gran relación con nuestro tema de hoy. Bienvenida, María. Por favor, coméntanos en qué se diferencian estos residuos con los que hemos ya hablado anteriormente. Por supuesto, Jessica. Las semanas pasadas hablamos acerca de los residuos sólidos y sus procesos de valorización, en donde aprendimos que los residuos son aprovechables y que debemos caracterizar y segregar estos antes de proceder a la valorización. Pero como bien sabemos, este año todos nos vimos afectados por la pandemia del COVID-19, la cual fue una emergencia sanitaria. Ante ello se generó mayor cantidad de residuos biocontaminados. Eso es cierto, María. Este año fue muy difícil para todos. Estuvimos en confinamiento y no pudimos compartir con nuestros familiares fechas importantes. Algunos hasta han sufrido pérdidas económicas y humanas. Ahora que nos encontramos en la reactivación, debemos ser más condescendientes de que todos dependemos del planeta Tierra y debemos cuidarla. Pero, ¿qué son los residuos biocontaminados? Verás, los residuos biocontaminados son residuos provenientes de cultivos de laboratorio, restos de sangre y sus derivados, residuos orgánicos provenientes del quirófano,
restos de animales, productos de la investigación médica, algodones, gasas, vendas usadas, ampollas, jeringas, objetos cortantes o punzantes, materiales descartables, elementos impregnados con sangre u otras sustancias putrescibles, que no se esterilizan de manera natural, es decir, usualmente los residuos que se generan en los hospitales. Pero debido al COVID-19, los residuos biocontaminados se consideran también a los que se generan diariamente en relación a en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo las mascarillas, que son de uso obligatorio, los guantes quirúrgicos y otros similares. Oh, vaya María, qué interesante. O sea, este año se incrementó la generación de residuos biocontaminados a nivel mundial. Me imagino que estos deben tener una diferente técnica de disposición final, ya que poseen microorganismos patógenos. Así es, Jessica. Los residuos biocontaminados y especiales, es decir, peligrosos, que no son sometidos a tratamiento de incineración, deberán ser dispuestos a celdas de seguridad que pueden estar ubicados en rellenos sanitarios municipales debidamente autorizados. Pero en nuestros hogares no contamos con incineradores o con un relleno sanitario. Entonces, ¿cómo podríamos disponer nuestros residuos biocontaminados? Muy cierto. En nuestros hogares podemos tomar métodos más caseros, como es la desinfección con cloro a nuestros residuos biocontaminados, antes de disponerlos en el carro recolector, y de esta manera no exponer la salud de los trabajadores de limpieza pública. Si bien es cierto, en estos meses se ha tomado un gran énfasis en el cuidado higiénico de las personas, en el lavado de manos, en la desinfección de las superficies y demás, lo cual son medidas de cuidado personal. Y eso es muy bueno, pero si lo vemos desde un enfoque medioambiental, se incrementa grandemente la generación de residuos sólidos. ¿Y qué podemos hacer ante ello? Ya que tenemos que usar estos productos necesariamente para cuidar de nuestra salud, pero al mismo tiempo generamos residuos sólidos. Pues sí, pero ante ello debemos tomar medidas alternativas, como por ejemplo reemplazar las mascarillas desechables por otras de seda, las cuales podemos reutilizar múltiples veces después de lavarlas, y usar mascarillas desechables en caso de emergencia. Oh, eso es cierto. Podemos tomar otras acciones para cuidar de nuestra salud y a la vez contribuir al cuidado del medio ambiente. Así es, María, en especial porque el personal que requiere de estos productos descartables con necesidad son los médicos, doctores y personal en general de los hospitales y clínicas. Estos productos descartables forman parte de su equipo de protección personal ante los agentes patógenos presentes en el ambiente de las áreas sanitarias hospitalarias. Me hiciste recordar que en el mes de abril de este año escuché por los noticieros acerca del incremento de residuos hospitalarios a causa del COVID-19, llegando a 200 toneladas en pocas semanas procedentes de personas diagnosticadas con COVID-19 en los distritos de Lima y Callao. A esto se añade que en el Perú solo 4 empresas brindan el servicio de incineración de estos desechos peligrosos, ubicados en las regiones de Ica, Lima y Piura. En Lima solo 3 hospitales tienen plantas de tratamiento adecuadas. Vaya, eso es alarmante. Por lo que veo, no todos los residuos biocontaminados son eliminados adecuadamente por la falta de abastecimiento. Es por ello que nosotros desde nuestros hogares debemos contribuir a que no se generen tantos residuos biocontaminados. Tengo en conocimiento que se denomina biocontaminados porque son generados en el proceso de atención e investigación médica que están contaminados con agentes infecciosos, pero también se les denomina peligrosos. Explícame por favor, ¿por qué se les llama así? Se les denomina residuos peligrosos porque pueden contener concentraciones de microorganismos de potencial riesgo para la persona en contacto con el mencionado residuo. En el caso de pacientes con COVID-19, estos desechos se encuentran en los instrumentos médicos desechables, como mascarillas, jeringas o bisturís, bolsas que contengan sangre humana, grasas de tejidos, catéteres con agujas, restos de alimentos y bebidas, suero y productos derivados, cuyos residuos ya estábamos mencionando anteriormente. Ya voy comprendiendo mejor. Es más, quisiera comentarte que en los hospitales tienen un plan de manejo de residuos sólidos. ¿En serio? Cuéntame acerca de esos planes, por favor.
Los establecimientos hospitalarios deben de elegir el tipo de tratamiento que darán a partir de la evaluación de factores como el impacto ambiental, suministros necesarios, tiempo de empleo del sistema, costos operativos y de mantenimiento, y entre otros, especificados en la norma técnica vigente. Para ello pueden emplear diferentes tipos de tratamiento, como la esterilización a vapor, la desinfección por microondas, entre otros, previo a su disposición final en rellenos de seguridad o rellenos sanitarios autorizados por DIGESA. Vaya que hablar de estos temas se torna cada vez más interesante y me gustaría seguir conversando acerca de ello, Jessica. Te comento, María. Además de las preocupantes noticias acerca del impacto directo de COVID-19 sobre los humanos, también han surgido informaciones sobre cómo el medio ambiente parece beneficiarse de esta situación. ¿Ser beneficiosa para el ambiente? ¡Wow! Me suena interesante, Jessica. ¿Y de qué forma? Desde que se tomó las medidas como el aislamiento social y la reducida movilidad de las personas, han hecho que muchas de nuestras actividades habituales se detengan, con sus respectivas consecuencias ambientales en el aire, el agua, la biodiversidad y demás. Las industrias operando a marcha reducida, así como la escasa circulación de aviones y vehículos terrestres, han reportado mejoras considerables y sin precedentes en la calidad del aire en diferentes partes del planeta, incluyendo a China, Italia y Lima. ¿Y cómo se realizan las mediciones de la calidad de aire? Estas se realizan por medio de imágenes satelitales o mediciones puntuales. Se ha establecido que las concentraciones de dióxido de nitrógeno, uno de los principales gases contaminantes en el aire, se ha reducido entre 30 y 60% en esas regiones con respecto a los valores habituales. Entonces, es muy probable que las concentraciones de otros gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos también se hayan reducido durante estas últimas semanas. Todo esto como consecuencia directa de la reducción de las emisiones por parte de la industria y el transporte. Así es, María. Y con los millones de vehículos detenidos por la cuarentena, los niveles de ruido también han disminuido, generando otra mejora importante en las condiciones ambientales. También se han hecho famosas las imágenes de avistamiento de animales en lugares inhabituales, como en medio de las grandes ciudades y sobre los monumentos. Estos aprovechan la ausencia de los humanos para aventurarse en esa zona. En la ciudad de Lima se reporta la presencia de miles de aves marinas en sus playas, un espectáculo poco común en esta zona que se explica en gran medida por la casi ausencia de las personas. Sin embargo, algunas especies más acostumbradas e incluso dependientes del ser humano para su subsistencia, como por ejemplo los monos de Lopburi, Tailandia, o los venados de Nara, Japón, parecen pasarla mal por la falta de turistas que los alimenten. Por otra parte, no se descarta que ciertas especies cercanas al ser humano puedan sufrir directamente por culpa del COVID-19. Muy interesante esta información, Jessica. Qué bonito todo lo que aprendemos en el día con día. Y recuerden, el tema de hoy fue aspectos ambientales en función a la emisión de los residuos producidos a efectos de la pandemia del COVID-19. ¿Sabías que? ¿Sabías que, dependiendo del tipo de material, la temperatura y la humedad del lugar, el virus COVID-19 puede sobrevivir en nuestros residuos unas pocas horas o varias semanas? La mayoría de personas, alrededor del 80%, se recuperan del COVID sin necesidad de tener algún tratamiento. En el año 2016 se generaron 242 millones de toneladas de residuos de plástico y que hay robots con sensores de precisión que luchan contra el COVID-19 en los hospitales. Esto que permitirá reducir las posibles interacciones entre el personal y limitará el riesgo de propagación del virus. Tecnología ambiental. Hola, soy Marjorie Ildefonso. Comenzaremos con el espacio dedicado a la tecnología ambiental. Aquí veremos algunas novedades que podemos utilizar o practicar en nuestros hogares para el consumo óptimo de los recursos y cuidar el medio ambiente. La telemedicina es fundamental para evitar el colapso en los hospitales y el diagnóstico y tratamiento del COVID-19.
pues estos pueden convertirse en procesos rápidos y sencillos en los que un paciente solo tiene que abrir una aplicación, detallar sus síntomas y esperar a que un médico lo atienda a través de una consulta virtual. Las aplicaciones móviles, los gadgets y los chats inteligentes no podían faltar en esta selección de la aplicación de la tecnología para hacerse frente ante el coronavirus. A través de sus funciones de prediagnóstico, apoyan al descongestionamiento de las vías telefónicas que están habilitadas para personas posiblemente contagiadas y midiendo sus resultados. Además, AdWork, que es una compañía del fabricante japonés de drones industriales Terra Drones, comenzó a experimentar con muestras médicas voladoras y materiales de cuarentena en China durante el apogeo de esta pandemia. Los drones fueron diseñados originalmente para rociar pesticidas para aplicaciones agrícolas que han adoptado en China. Estos ahora están diseñados para rociar desinfectantes en espacios públicos y transportar los bienes entre las áreas afectadas. Mientras que en Corea del Sur los han desplegado para ayudar a desinfectar áreas de Daegu. Noticias ambientales. El día de hoy, en nuestro segmento de noticias ambientales, tenemos lo siguiente. Actualmente, en Cerro de Pasco, el número de personas contagiadas por el COVID-19 llega a los 14.043. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente destaca que durante el actual brote del coronavirus se produce una gran cantidad de desechos como guantes, mascarillas o materiales de protección infectados, entre otros. El patrón de las actividades económicas debido a la cuarentena mundial nos ha proporcionado buenas noticias a nivel ambiental, el saneamiento de la capa de ozono y la mejora de la calidad del aire y de las aguas. Sin embargo, también se ha observado un incremento en la producción y el consumo del material plástico, sobre todo de usar y tirar. Este aumento se da tanto en el uso hospitalario como en el uso doméstico y probablemente irá en aumento a medida que avance el desconfinamiento de los ciudadanos. Los problemas de gestión de residuos, incluso los guantes y las mascarillas que se desechan a la basura, pueden terminar en el medio ambiente. Los guantes desechables, las mascarillas y otros equipos de protección individual son fundamentales para quienes luchan contra la pandemia, pero también son muy utilizados por la población en general. A continuación, escucharemos una canción denominada El Progreso, de Roberto Carlos, donde nos da a conocer los impactos que se observan en el medio ambiente y que, como seres humanos, debemos de cambiar eso a favor del medio ambiente. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo, y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo.
comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares, y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo, y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. El día de hoy aprendimos acerca de las características de los residuos biocontaminados y cómo éstas han tenido incidencia en la generación de residuos a efectos del COVID, ya que como medida de prevención nos han permitido evitar el contagio de este virus. Sin embargo, su disposición final no ha sido la más adecuada y su tratamiento como tal debe de ser distinta a cualquier otro residuo.
pues no llegan a ser reutilizables, sino que tiene que haber un mayor cuidado con el proceso de eliminación. Asimismo, recalcar que como medida para contribuir con el cuidado del medio ambiente, debemos de separar nuestros residuos según las características que ya hemos mencionado, si estos son orgánicos, inorgánicos o como es el caso del tema de hoy, si los residuos son biocontaminados. Es por ello que te invitamos, como nuestro querido oyente, nos ayudes a poner en práctica cada una de estas enseñanzas, así poder llegar a más personas y que ellas también entiendan que el contribuir con el ambiente está en la posibilidad de todos. Seamos parte del cambio. Hoy comienza por ti, mañana tu familia, y así seremos más personas comprometidas con lograr grandes cambios en nuestra naturaleza. Recuerda que así como tienes el derecho de disfrutar de un ambiente sano, también tienes el deber de proteger y crear un lugar mejor para las generaciones futuras, ya que la lucha del hombre contra la naturaleza es la lucha contra uno mismo. El uso de mascarillas y guantes es la prevención del contagio, pero su correcta disposición es la prevención de la contaminación del medio ambiente. Tarpu Yachay te recomienda recomendaciones para el manejo de residuos sólidos en hogares con pacientes positivos de COVID-19. Primero, los residuos de la persona enferma, incluido el material desechable que utilice, sean pañuelos, guantes o mascarillas, se han de eliminar en una bolsa de plástico, en un cubo de basura dispuesto en la habitación. Preferiblemente este debe tener tapa y pedal de apertura sin realizar ninguna separación para el reciclaje. La bolsa debe cerrarse adecuadamente e introducirse en otra bolsa, al lado de la salida de la habitación, donde además de depositar los guantes y mascarilla utilizados por la persona cuidadora, se cerrará adecuadamente antes de salir de la habitación. Esta última bolsa se depositará con el resto de los residuos domésticos en una bolsa general de basura. Finalmente, se depositarán exclusivamente en un contenedor gris. Siga estos pasos sencillos para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19. Lávese sus manos por al menos 20 segundos. Al estornudar o toser, cúbrase la boca. Desinfecte las superficies alrededor de su hogar y de su trabajo. Y si está enfermo, quédese en casa. No olvidemos nunca que el medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de la humanidad y responsabilidad de todos. Queremos agradecer la sintonía de todo nuestro público oyente, pero antes mandaremos un saludo fraterno al ingeniero David Cuyubamba Ceballos. Del mismo modo, a las personas que nos han enviado los siguientes saludos. Un saludo a Diego Castillo Montiveros, quien nos sintoniza desde la ciudad de Lima. A la familia Bertalde Rosales, quien nos sintoniza desde la ciudad más alta del mundo, Cerro de Pasco. Y por último, a Juan Santiago Ledesma, quien nos sintoniza desde la ciudad con el mejor clima del mundo, Huánuco. Y tú, querido oyente, si quieres que tu saludo salga al aire, escríbenos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, donde nos encuentras como Tarpu Yachay, o a nuestro WhatsApp 963-425443. Nos agradó pasar tiempo de calidad con ustedes. Gracias por su amable sintonía, recordando que el planeta nos necesita y está en nosotros ayudarlo a que pueda preservarse. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. No se olviden de sintonizarnos en las plataformas digitales de radioamerica.p disponibles en la app de Play Store. Tupangnanchikama Yaktamunasca. Hasta pronto, pueblo querido.